A primeira oradora tem mais de 20 anos de experiência na indústria do web design e desenvolvimento. Trabalha como líder técnico de plataformas à escala empresarial, com forte incidência na arquitetura e desempenho de soluções. Dá vida a aplicações web e mobile de elevado tráfego e alto desempenho para grandes clientes em todo o mundo. Nesta talk vais aprender a usar Micro Frontends, a valid use case for an architecture trend. Deem as boas-vindas a Natália Vendito. Hola a todos, me presento. Mi nombre es Natalia Vendito. Bueno, soy uruguaya, aunque hace 20 años que vivo en Barcelona. Tengo estudios de arquitectura de edificios, no de software, pero hace 15 años ya que trabajo profesionalmente en desarrollo y arquitectura de software, ahora mismo como arquitecto de soluciones senior con MongoDB. Y también tengo el placer de ser parte del programa de expertos de Google Developer Expert en las categorías Angular y Web Technologies, más concretamente en Performance o Runtime Performance. Y además soy embajadora de Auth0 y de Women Tech Makers. Así que, en fin, comencemos con el tema que nos ocupa hoy mismo. Y se imaginan que representando a todas estas tecnologías y a todas estas marcas, me preocupa muchísimo dar una buena imagen y presentar o representar patrones de diseño que sean sólidos, que sean estables, que sean aceptados por la industria. Y les puedo recomendar algunos, ¿no? O un montón de ellos, pero también les puedo desaconsejar unos cuantos, como el que vamos a ver ahora, por ejemplo. A ver si conocen este patrón. Este patrón se llama Hype Driven Development y estoy segura que muchos saben a qué me refiero. Son hordas de desarrolladores y clientes que están empecinados en incluir ciertas tecnologías en su stack porque están de moda, porque suenan bien, porque las han escuchado como trending topic, como un buzzword en alguna reunión. Pero es importante que conozcamos los pros y los contras de los patrones y de las tecnologías antes de decidirnos por ellos, especialmente antes, no después. Hoy nos vamos a enfocar en los patrones micro, que vendrían a ser microservicios, micro frontends. Lo único que puede no llegar a ser tan micro de estos patrones son los problemas que nos pueden llegar a suponer si los utilizamos de manera arbitraria. Así que vamos a intentar descubrir patrones válidos de uso para los mismos o a darles una validación a los mismos. Vamos específicamente a enfocarnos en los microfrontends. Seguro que han escuchado esta palabra hasta el hartazgo, está en todos lados últimamente y muy probablemente de tanto oírla se habrán preguntado en algún momento, ¿es un tipo de arquitectura que me conviene a mí, que le conviene a mi proyecto o a mi producto? Que puedo usar sin ningún tipo de problemas en el futuro, porque suena muy bien. La verdad es que cuando uno empieza a leer al respecto es muy atractiva, ¿no? Pero la verdad es que no tengo la respuesta a esa interrogante. O sea, si se están preguntando, ¿puedo usar esta arquitectura en mi proyecto o producto? No les puedo decir si sí o no. Todo va a depender de muchísimas consideraciones, ¿no? Como cualquier otro tipo de arquitectura, sirve o no a un proyecto en concreto, dependiendo mucho de los requerimientos específicos de ese proyecto. Pero vamos a intentar al menos encontrar algunas guías que nos puedan ayudar a decidir, ¿no? Si es un patrón que nos vale o no, que nos va a dar más dolores de cabeza que otra cosa, ¿no? Lo que vemos en pantalla es un patrón de arquitectura de capas que es bastante común a todos los proyectos de software en la web, ¿vale? Vean que no he traducido los gráficos porque pienso que aprender inglés también o aprender a pensar en tecnología en inglés es algo beneficioso e importante para todo el mundo y además es bastante estándar en nuestra industria. Pero en esta torta, digamos, de capas, tenemos el frontend arriba, tenemos, del lado cliente, obviamente, y luego del lado servidor tenemos la lógica de negocios, tenemos la capa de datos, tenemos la persistencia de datos, la infraestructura, etc. Y como decía, la mayoría de los proyectos web se estructuran más o menos de esta forma, ¿no? Al menos los medianos y los grandes.
Y quiero decirles que ahí tenemos el primer indicio que responde a nuestra pregunta sobre si este tipo de arquitectura nos es válida. Si estamos trabajando solos en un pequeño proyecto, en un equipo muy pequeñito, sabemos que probablemente la respuesta sea que no, ¿no? No vamos a necesitar particionar nuestra arquitectura si es un proyecto muy pequeño. Cuando esta arquitectura de capas se vuelve muy grande, muy densa, muy acoplada, cuando hay demasiadas interdependencias, lo que se llama, y el mantenimiento se vuelve muy complejo, le solemos llamar monolito. Es otra palabra que habéis escuchado probablemente en muchos lados. Y mucha gente odia los monolitos, ¿no? Un poco injustamente también, porque no son en realidad del todo malos o no son siempre malos. Si existe una buena estrategia de modularización y unas reglas documentadas o muy bien documentadas de cómo hacemos las cosas, ¿no? En la imagen vemos el código frontend, que en este caso está organizado por componentes. Cada módulo con su HTML, con su JavaScript, su CSS, mapeando a lo mejor a un componente o a un feature, ¿vale? De nuestro proyecto. Nos puede ayudar mucho a simplificar las cosas, ya que nuestro código fuente sea más mantenible, que es uno de los objetivos cuando escribimos código limpio, es que lo podamos mantener de una manera simple y que incluso si no somos nosotros mismos, ¿no? Los siguientes que vienen, los siguientes que ocupan nuestro lugar en un equipo, o si alguien hereda nuestro código, que lo pueda mantener sin demasiados dolores de cabeza, ¿no? Y sinceramente puedo decirles que después de tantos años de trabajar con monolitos a escala empresarial o enterprise, que hay muchas ventajas de mantener todo el código junto en un mismo lugar. Por ejemplo, el hecho de mantener un solo proceso de compilación, de poder tener un único ciclo de release, es muy ventajoso desde cierta perspectiva, ¿vale? También en el caso de las estrategias que usamos para agrupar y cargar luego nuestro código, por ejemplo, separarlo en chunks, que nos permite decidir qué tiene que ir en el critical path o el path, digamos, lo que se renderiza al principio durante la carga de página y que es muy importante hoy en día, por ejemplo, para Google al momento de la indexación, que todo lo que está por encima de cierto horizonte virtual, que es el borde del navegador hacia abajo, todo lo que está hacia arriba, se cargue de manera inmediata, ¿no? Es decir, todo lo que cargamos ahí lo podamos cargar de manera inmediata y todo lo que no lo carguemos de manera síncrona, nos hace optimizar el tiempo de renderizado y también nos hace ser responsables con los datos contratados por los usuarios en los planes de Internet, porque sabemos que aquí en Europa generalmente tenemos tarifas planas, tenemos todos los gigabytes que queramos y no pasa nada, pero sí es cierto que cuando estamos trabajando a escala global en proyectos de enterprise, por ejemplo, no sabemos los usuarios dónde van a estar y qué tipo de planes tienen, ¿no? Tener un build único también nos da la oportunidad de manejar dependencias de manera mucho más avanzada e implementar técnicas adicionales de optimización del rendimiento de la performance, como por ejemplo maximizar la reutilización de código de estilos, de imágenes y de otros assets estáticos. También nos permite implementar, por ejemplo, del lado del compilador, una técnica que se llama tree shaking, que nos da la posibilidad de deshacernos de todo lo que en verdad no utilizamos, ¿no? De todas las dependencias duplicadas o que las están llamando diferentes módulos a la vez. Otra ventaja importante está conectada a lo que tiene que ver con el testing, ¿vale? Hacer test de integración o E2E, end-to-end, cuando todo está centralizado, es muchísimo más fácil. También podemos desacoplar completamente algunas dependencias comunes y consumirlas desde un registro público o privado, como NPM, como Nexus, en forma de librerías que además podemos asignar a equipos específicos para que las trabajen, para que las desarrollen, para que las testen, para que las mantengan,
¿vale? Y podríamos tener todos los abstractos, por ejemplo, de nuestro preprocesador de estilos en una librería como un paquete NPM y usarlo como dependencia en muchísimos proyectos. Es una manera de reutilizar código y mantenerlo solamente una vez. Todas esas funciones JavaScript, por ejemplo, que usamos una y otra vez, pues las podemos y las debemos, yo diría, poner en una librería, ¿vale? Que pueda ser reutilizada y pueda ser llamada por diferentes módulos y, como decíamos, ser mantenida una sola vez en un único espacio. Claro que otra vez cuando importamos tantos paquetes externos es importante hacer un buen, lo que comentábamos antes, tree shaking. Y ya en Webpack, que es una herramienta que se utiliza ya creo que de manera generalizada en la web, nos permite marcar dependencias que no tienen side effects, ¿vale? Que no tienen efectos secundarios, para purgarlas sin riesgo. O sea, si se hace un import de una librería que en realidad no está siendo utilizada y la descartamos de la compilación final o de la compilación que va a producción, asegurarnos que no estamos rompiendo ninguna parte del código. Todo esto tiene que ser nuestro primer objetivo en un repositorio. Antes de pensar en si necesitamos o no necesitamos microfrontends, necesitamos pensar en modularizar, necesitamos pensar en reutilizar dependencias, en hacer code splitting, en hacer tree shaking. Para este tipo de patrones son muy útiles los monorepositorios, ¿vale? Que son un patrón alternativo a los microfrontends o incluso son un patrón de soporte a los microfrontends, porque como se estructura un monorepositorio, se pueden desacoplar librerías, se puede desacoplar código que se reutiliza y llamarlo, como decíamos, desde un repositorio independiente o desde un registro independiente. Pero bueno, esto es, como decíamos, una de las formas de hacer las cosas que también basa nuestra estructuración del proyecto en librerías y APIs, ¿vale? Vamos a seguir con las pautas. Nos vamos a imaginar ahora que somos un equipo que estamos trabajando en un proyecto, que empezamos nuestra sprint, ¿vale? La mayoría de ustedes trabajarán seguro en sprints o de alguna manera agile. Y tenemos ese template que vemos aquí en la pantalla con varios componentes, con varios servicios, con su backend, etcétera. Y solo algunas de estas entidades, ¿vale? Que hemos numerado, 1, 2, 3, van a cambiar durante esta sprint. Igual la entidad 1 es un feature nuevo completamente, la número 2 es un JavaScript que hay que extender y el 3 es un componente que hay que tocarle la lógica de negocio, o sea, el backend de manera independiente y que no hay que tocarle nada del frontend, por ejemplo, ¿no? Normalmente lo que hacemos si trabajamos con Gitflow, ¿vale? Es abrimos ramas para cada feature y a partir de la rama por defecto, y si es un proyecto grande, tendremos varios miembros del equipo ocupados en cada una de estas ramas haciendo su trabajo, ¿no? Y luego cuando terminamos todo, hay un code freeze, mergeamos, abrimos una release y al final desplegamos al stage o a un ambiente de pruebas y finalmente a producción. Lo que pasa aquí es que desde una perspectiva puramente técnica, cada una de estas releases, ¿vale? Necesita que cambiemos la versión de todo el sistema. O sea, necesita que recompilemos todo el monolito, si nos vamos otra vez a pensar en ese monolito enorme que puede tener miles de líneas de código, cientos de componentes, decenas de módulos, pues todo hay que recompilarlo y hay que cambiarle de versión. Y hay que redesplegarlo, aunque hayamos tocado una sola cadena de texto en un componente. Y si lo vemos desde ese punto de vista, está claro por qué uno de los problemas que los equipos intentan solucionar con una arquitectura micro es el de los despliegues independientes. O sea, nace por la necesidad de reducir la complejidad
al poder hacer despliegues de código de manera independiente y no tener que cambiarle la versión entera a todo un sistema enorme por un cambio trivial. Entonces, si tenemos un feature que está conectado a una unidad de negocio y esta feature tiene mucha actividad de mantenimiento, por ejemplo, y luego tenemos otra que no se toca nunca o se toca una vez al año, pues las podemos desacoplar y mantener y desplegar independientemente. Y ahí es cuando a alguien se le ocurre, bueno, ¡qué idea genial! No solo modularizamos, sino que completamente separamos el código fuente, los equipos, los procesos, eso es muy importante, y estamos salvados, ¿vale? Ya no tenemos que pensar en redesplegar todo un monolito, con lo que eso puede suponer. Y está, bueno, ya nos deshacemos de todos los problemas, pero no es tan simple. Porque este tipo de estrategias no son solo técnicas, y eso lo digo muy a menudo. Tiene que haber una configuración de equipo y tiene que haber una mentalidad por atrás, sobre todo la mentalidad de negocio, alineada con este tipo de procesos paralelos e independientes. Y si queremos que una arquitectura de microservicios, por ejemplo, funcione, tenemos que respetar algunos principios. Uno de los más importantes para mí y que siempre hago pensar mucho al respecto es que cada microservicio debe mapear directamente a una y solo una competencia de negocio. Y si queremos tener un equipo independiente trabajando en esos servicios desacoplados, entonces lo más eficiente, no siempre, pero en la mayoría de los casos, es que el frontend de ese servicio también sea un microfrontend. Por supuesto, podemos partir nuestra solución en micropartes para desarrollarla y desplegarla independientemente, pero luego tenemos que unirla otra vez. O sea, sí, trabajamos en independencia, desplegamos en independencia, pero lo que el usuario final va a recibir es otra vez todo el sistema integrado. Y para eso necesitamos un contenedor que sirva para orquestarlo todo. ¿Y qué tipo de contenedor va a ser ese? Bueno, pues va a depender mucho de nuestra solución y de nuestros requerimientos. Como al principio les dije, no tengo una respuesta concreta para la pregunta de si necesito microfrontends, tampoco tengo una respuesta concreta para qué tipo de contenedor necesito para orquestar una microarquitectura, porque siempre depende muchísimo del tipo de proyecto en el que estamos trabajando. Pero lo que sí es bastante consistente es que a ese contenedor se le conoce habitualmente como shell y que es el runtime encargado de crear una interfaz entre los servicios que consumen todos los microfrontends, las APIs, los eventos en relación al estado, el manejo y persistencia de estado en sí, etc. Obviamente, lo ideal es tener un equipo que se encargue también únicamente de este contenedor y de todas las APIs que se exponen a través de este contenedor y que consumen cada una de las micropartes que integramos a través de él. Ahora sabemos que los microfrontends se pueden implementar e integrar de muchas maneras. ¿Cuál es la más adecuada para nuestro caso? Como decíamos, va a depender muchísimo de nuestro proyecto y sobre todo del nivel de encapsulación que necesitamos en nuestro proyecto. Acá podemos ver los diferentes niveles de encapsulación que ofrecen algunas técnicas de integración, como son los hyperlinks, los web components, el iframe. Y vemos que el iframe y los hyperlinks tienen los niveles más altos de encapsulación, aunque el iframe requiere seguir ciertas buenas prácticas, obviamente. Hoy en día hay muchísima gente que opta por los web components, pero el iframe sigue siendo una opción válida en muchísimos casos. Entonces, ahora que sabemos todas estas cosas, ¿necesita nuestra aplicación de microfrontends o necesita mejorar la modularización y la separación de conceptos con estrategias como un monorepo o la publicación de librerías? Hay algunas pautas que podemos seguir o algunas preguntas más concretas que al contestarlas nos pueden ayudar a tomar esa decisión. Si nos encontramos en el área amarilla de cualquiera de las gráficas que voy a mostrar a partir de ahora, probablemente no necesitemos microfrontends. Por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la seguridad y la necesidad de encapsulación del código? Vamos a integrar código de terceros que no conocemos o no tenemos control sobre ese código en lo absoluto, pues
a menor riesgo y menos necesidad de encapsulación, lo más probable es que no necesitemos microfrontends. Y en cuanto al budget o el dinero que tenemos, no dinero, el budget de rendimiento estábamos hablando, en relación con la encapsulación, si tenemos menos budget, o sea, tenemos menos megabytes disponibles de carga o bytes a la hora de hacer la primera carga de página y no tenemos que encapsular nuestro código, pues mejor no. Así podemos hacer mejor control de las dependencias a través de los mecanismos que hablábamos al principio de la charla. También, ¿qué tan monolítico es el backend? ¿No? Si tenemos un monolito en el backend, tenemos todos los servicios integrados en un solo repositorio, en vez de una estrategia de APIs y de eventos, y además nuestras releases son bastante frecuentes, lo más probable es que no necesitemos una arquitectura de microfrontends. Y en cuanto a los despliegues, que tan independientes son nuestros equipos, si los despliegues, o tanto los despliegues como los equipos son muy dependientes entre sí y funcionan bien en una misma agenda de release, no necesitaremos microfrontends. Otro punto que puede determinar la necesidad de microfrontends o no es el tipo de contenido que servimos. Eso es algo que mucha gente no lo piensa mucho, pero si es un contenido completamente estático y tenemos un equipo pequeño, pues no vale la pena partir nuestro código en microfrontends. Estamos hablando probablemente de sitios web que se componen de ese set de componentes fundamentales que usan todas las competencias de negocio, ¿no? Que todos conocemos. Entonces, probablemente funcionen mejor como un sistema de diseño que como microfrontends completamente desacoplados. Si los módulos están todos centralizados y la app es de pequeño tamaño, pues tampoco vamos a necesitar microfrontends. Y en lo que tiene que ver con tecnologías, si queremos consolidar el uso de un framework, o sea, si tenemos esa decisión ya tomada y no le vamos a dejar a cada equipo independiente por feature o por módulo decidir el uso de un framework de manera diferente o de otro framework en general, y no tenemos ningún tipo de guía de estilos que sirva de referencia para coordinar estos equipos independientes, pues tampoco deberíamos utilizar microfrontends porque no tiene sentido. Ya hemos establecido entonces que hay casos o cosas mucho más importantes que partir nuestro código en múltiples repositorios para tener microfrontends independientes, como reutilizar código, como controlar las dependencias, y que eso solo se puede hacer con un sistema de compilación única. Pero, ¿qué pasa cuando nuestro microfrontends, o sea, ya se tomó la decisión y vamos a integrar un frontend que está totalmente desarrollado por un tercero, por una agencia, por otro proveedor, y además, encima, lo van a desplegar en un origen diferente, o sea, lo van a desplegar en un sistema completamente ajeno al nuestro y lo tenemos que integrar sí o sí. ¿Qué podemos hacer para integrar esos componentes de otro origen y aún así compartir recursos o dependencias, que ya establecimos que es una buena práctica y que es muy importante? Podemos implementar Module Federation o módulos federados. Y antes de que se lanzara este plugin de Webpack, que salió con su versión 5, eso fue en noviembre o principios de noviembre del año pasado, del 2020, básicamente nos era imposible compartir dependencias durante el runtime. O sea, decidir que dos módulos que están en orígenes diferentes comparten dependencias y que se las vamos a servir desde un origen único. Porque Webpack por sí solo necesita conocer toda la gráfica de dependencias a la hora de generar la distribución. O sea que es imposible hacer ese análisis durante el runtime si estamos en orígenes distintos. Pero, ojo, tenemos que tener en cuenta que Module Federation ahora sí que está un poco más maduro, ¿no? Porque estamos hablando ya de unos cuantos meses. Sin embargo, sigue siendo una tecnología relativamente nueva y todavía bastante inmadura en entornos de producción. Entonces, si nos vamos a decidir en usarla, vamos a tener que tomar ciertas precauciones, vamos a tener que asegurarnos que
bueno, ya de por sí la adopción de Webpack 5, vamos a tener que asegurarnos que todos nuestros plugins soportan esa versión y que no nos vamos a encontrar con problemas mayores a la hora de migrar nuestro sistema. Vamos a volver al ejemplo que describíamos antes y en este ejemplo vamos a asumir que cada microaplicación se empaqueta de manera independiente con una cierta configuración de Webpack y se despliega en un origen remoto, como decíamos. Module Federation asigna roles a cada runtime, de manera que tenemos ámbitos o scopes remotos y un ámbito local que se conoce como anfitrión o host. ¿Vale? Estos roles son intercambiables entre cada uno de estos runtimes y lo único que los define es cuál de ellos se inicializa primero. O sea, el host es el runtime que se inicializa primero que todos los demás. Vamos a configurar primero al anfitrión o host. Aquí podemos ver el código. Y tenemos que recordar que el uso de este plugin solo está disponible para Webpack 5, como decíamos. Una de las cosas que vamos a tener que hacer es asignar variables globales a los remotos. Aquí en el código podemos ver donde dice la propiedad remote, ¿vale? Que le estamos dando el nombre remoto 1 a uno de nuestros remotos para poder acceder a este ámbito desde el ámbito global o la ventana window.remoto1. Y también le podemos asignar un alias, si queremos llamarle de manera diferente a la configuración del remoto, por ejemplo, para evitar duplicados y colisiones, porque nosotros en un contexto de trabajar con terceros, a lo mejor no sabemos exactamente cómo le van a llamar. Además, podemos declarar dependencias que nuestro anfitrión le va a proveer no solo a sí misma, sino o a su parte del sistema, sino también a esos remotos que vamos a traer desde otros orígenes. Hay varias opciones avanzadas, como versión estricta, por ejemplo, pero cuanto más definamos, obviamente, más probable será que no podamos satisfacerlas desde nuestro anfitrión. Así que vamos a tener que tomar precauciones a la hora de definir este tipo de propiedades como singleton, como una versión concreta, a menos que haya una coordinación entre equipos, porque si yo les estoy ofreciendo la versión 5 de Angular, vamos a poner un ejemplo, la versión 5 de Angular y ellos están trabajando en la 7, la 8, obviamente no les voy a poder proveer esa dependencia. Ahora configuramos el ámbito remoto. Empezamos por definir una ruta pública, ¿vale? Si no, las peticiones internas dentro de ese módulo que estamos llamando a un origen remoto se van a resolver desde la raíz de nuestro anfitrión y no desde la raíz del remoto. Si prestamos atención a la propiedad exposes, ¿vale? Que es lo que expone este módulo remoto, vemos que se define el nombre público del módulo. En este caso, /module y la petición interna que en este caso es, bueno, /source /app /remote1 /remote1.module.typescript, que es la petición que va a hacer ese módulo internamente a sí mismo para traer el código. Otra definición importante es el nombre del archivo que se llama, ¿vale? Por defecto se llama remote entry, pero se le puede cambiar, obviamente, el nombre. Cabe destacar que esto no es el código de ejecución del módulo, o sea, esta petición primera que hace el anfitrión para traerse al remoto, no está llamando directamente al código del módulo, está llamando a un archivo intermedio, como un puente, a un cargador, a un loader, que define el ámbito y hace la petición pública para que luego el remoto haga su petición interna y así se lo traiga al anfitrión. ¿Y cómo pasa esto? Pues más concretamente, si vamos a examinar el mecanismo de la federación de módulos, vemos a los ámbitos anfitrión y remoto, cuyos roles, recordamos, son intercambiables, y vemos que hay un objeto que se llama shareScope,
que es el ámbito compartido que provee las dependencias disponibles con sus definiciones. Todos los contenedores realizan un control de versión, ¿vale? O sea, se van a ver esas propiedades shared y lo hacen antes de cargar desde el ámbito compartido, a la vez que validan parámetros, como decíamos, como la versión estricta, como la definición de singleton. Si una dependencia se encuentra en ámbito compartido a partir del ámbito anfitrión y se satisface la versión y otros parámetros, entonces es la que es utilizada por los otros contenedores. El remoto no va a hacer subsecuentes peticiones internas en relación a dependencias. Sin embargo, si no se satisface, entonces requerirá sus propias dependencias si nos aseguramos que el sistema continúa siendo estable y que no se rompe. Una vez que se expone el módulo, bueno, se puede cargar dinámicamente en cualquier aplicación como un módulo interno. Es decir, si estamos en Angular, una vez que hemos cargado ese módulo remoto, ya lo podemos importar dentro de un módulo de Angular con cualquier tranquilidad porque va a estar ahí disponible. Por supuesto, llegados a este punto y en el contexto de una aplicación muy grande, que ya acordamos será el único tipo de aplicación que necesite microfrontends, tal vez tendríamos que pensar en descubrir los remotos y actualizar la configuración de Webpack de manera automática. No podemos estar agregando todas esas configuraciones de manera manual porque sería un poco inviable, sobre todo si tenemos muchísimas dependencias y muchísimos módulos remotos que estamos cargando. Así que deberíamos pensar probablemente en tener algún tipo de API dinámica que haga el descubrimiento de esos remotos que se van incluyendo al sistema. Hasta aquí todo genial, pero más allá de la técnica de integración que usemos, si los módulos son locales o son remotos, hay un último punto que tenemos que ver, ¿vale? Y es la preservación de una interfaz y de una experiencia de usuario coherente y consistente que sincronice estado entre componentes como el historial del navegador, que mantenga un buen diseño de URLs a pesar de las rutas internas de cada microaplicación. Y esto, bueno, se logra con técnicas de orquestado eficientes. Y por orquestado entendemos composición, entendemos enrutado, entendemos comunicación entre componentes. Hay frameworks que nos facilitan esto, como MicroSPA, ¿vale? Que, bueno, es muy eficiente en hacer su trabajo, pero claramente es un framework más que vamos a tener que mantener para asegurarnos que este orquestado se efectúa de la manera que queremos. Entonces, siempre pensar que se agrega una complejidad adicional al volver a poner todo este sistema de micropartes juntas. Porque tener equipos independientes, bueno, tomando decisiones de manera independiente y arbitraria y desplegando según la necesidad que tengan o simplemente integrando continuamente, suena súper bien. Es como el objetivo de todos los equipos, pero si bien nos evitamos ciertas cosas que no queremos tener, como, no sé, no estamos sujetos a ningún vendor, no hay que migrar todo un monolito si se pasa de moda o yo qué sé, o se acaba el soporte a una tecnología en concreto, pero nos tenemos que asegurar que no generamos más problemas de los que resolvemos, que no generamos más necesidad de mantenimiento del que realmente tenemos con el monolito. Por ejemplo, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a resolver el control de estado en aplicaciones grandes. Eso es un punto muy importante, ¿vale? Cómo hacemos la sincronización de estado entre componentes que vienen de diferentes orígenes. Si utilizamos diferentes tecnologías, adherirnos a un patrón no agnóstico en concreto va a ser bastante complicado, porque si estamos utilizando para algunos módulos React y para otros Angular y para otros Vue, claro, encontrar un framework de control de estado que nos venga bien a todos, o sea, podemos utilizar Redux o podemos utilizar algunas otras opciones, pero siempre va a ser más complicado para ciertos equipos y va a ser una curva de aprendizaje para ellos también, ¿no? Lo recomendable es utilizar un acercamiento al patrón
API first o las APIs primero, ¿no? Que favorecen el uso de APIs y la composición y tener una estrategia basada en eventos, ¿vale? Y en este contexto, un método muy útil es el que ofrecen los módulos de publicación y suscripción. Hay muchas librerías bastante livianas que nos pueden ayudar con esto, o también incluso podemos usar window.postmessage y agregar escuchas para los temas que se publican. Y es una opción que es nativa a los navegadores, con bastante buen soporte a través de todos los navegadores, así que no solo Windows Postmessage, pero también tenemos que empezar a pensar cuando tenemos que integrar microfrontends en las APIs que nos ofrecen los navegadores nativamente, porque va a ser mucho más fácil coordinar equipos independientes si utilizamos aquello que está disponible para todos. Llegados a este punto, creo que podemos diferenciar que los casos válidos de uso de microfrontends tienen en común la necesidad de equipos independientes, de sistemas altamente distribuidos, de un alto nivel de encapsulación, de despliegues independientes y que generalmente tienen arquitecturas basadas en eventos. Y si no tenemos ninguna de esas necesidades y nuestra arquitectura, pues, no contempla este tipo de patrones, otra vez, mejor repensar si esta es realmente la solución que se adecua más para resolver nuestros problemas. Ahora nos vamos a ver una demo de microfrontends con unas cuantas técnicas de integración de microfrontends. Tenemos Module Federation, tenemos dos Angular Elements, que es la versión de Angular de Web Components. Son Web Components Standalone, lo que se llama, encapsulados en sí mismos. Y tenemos una aplicación adicional que se carga en un iframe. Todo esto se carga, además, desde una aplicación JavaScript completamente, que es parte de un monorepo Lerna. A tener en cuenta que uno de los Web Components es un botón de login de Auth0, por ejemplo, que podemos desarrollar independientemente, desplegar en un origen y usar en aplicaciones múltiples. Y es un ejemplo, obviamente, muy básico, muy sencillo, todos los módulos que estaré cargando, pero que ilustra muy bien el beneficio de los microfrontends, pero también nos expone a algunos problemas a nivel muy básico, pero que, dependiendo de la complejidad del sistema, se pueden volver realmente un quebradero de cabeza. Entonces, lo que voy a hacer ahora es voy a dejar de compartir mi escritorio y vamos a organizar un poquito esto. Muy bien. Vale, pues aquí lo que vemos es, como decíamos, tenemos esta aplicación que si nos vamos a ver, nos vamos a inspeccionar los elementos aquí. Vemos que tiene varias app shells, ¿vale? Tenemos una aquí arriba del todo que es un Angular Element que está cargando, aquí vemos, está llamando a un script, ¿vale? Que está en localhost 4240. Vemos que acá estamos en localhost 3001. Esto está en el 4240. Y, como decíamos, hace esta llamada a este código remote entry, que no es el código propiamente del elemento, sino que es el script o el código que va a cargar, que hace de puente entre los dos runtimes. Luego tenemos un iframe, lo vemos aquí. Esto es un iframe que está llamando una aplicación Angular que está en el 4200. Y finalmente tenemos este otro Angular Element o este otro componente aquí abajo que dice, bueno, cargar más gatitos, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver cada uno de estos
su ambiente, vamos a ver o vamos a poder apreciar ciertas características que vamos a tener que tener en cuenta a la hora de diseñar nuestra aplicación y nuestra integración de microfrontends. Por ejemplo, esta aplicación, ven que no tiene ningún tipo de estilo para el H1, para este título aquí, o para este encabezado, pero aquí, aquí está tomando las del sistema, ¿vale? A pesar de que estamos dentro de un shadow root. O sea, este tipo de cosas las tenemos que tener en cuenta. Nos puede ser beneficioso para reutilizar código o nos puede generar un bug de estilos, ¿no? Luego, aquí, por ejemplo, esto es un botón de Auth0 que, en teoría, debería mostrar solamente el autentícame o el quiero salir, pero me está mostrando los dos porque es muy difícil inyectarle a este servicio el estado propiamente dentro de este contexto del microfrontend ya orquestado. Entonces, eso es otra cosa a tener en cuenta. Muchas veces se pueden generar racing conditions o algún otro tipo de problemas con los códigos que cargamos de manera asíncrona, que se cargan a lo mejor después de lo que nosotros pretendemos que se carguen, y en este contexto es mucho más difícil depurarlos, ¿no? Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a recargar, ¿vale? Y nos vamos a ir abajo, y si ustedes ven, bueno, a pesar de que estos son tres diferentes, ¿no? Que se están cargando, esta es la aplicación, se están cargando en este contexto de sistema unificado, yo le puedo mandar mensajes a la aplicación que está dentro del iframe con ese botón. Lo que está haciendo es este botón está, si nos vamos al código, bueno, primero lo que les quiero mostrar, no aquí, sino tampoco aquí, aquí mismo. Lo que les quiero mostrar es que tenemos un pequeño script, un bootstrap, que es un cargador dinámico de microfrontends, que lo que hace es buscar cada runtime por separado, y una vez que encuentra el script, remote entry, pues se encarga de hacer la llamada al módulo expuesto. Este código está disponible en mi GitHub y lo pueden utilizar porque es open source. También lo pueden utilizar para explorar un poco más Module Federation. Y lo que hace este índice es lo que decíamos, tiene una escucha para post-message, y cada vez que se manda un mensaje sí tiene unos ciertos datos, unos ciertos atributos. En este caso, el mensaje es cat loaded. Pues entonces lo que vamos a hacer es hacer scroll en esta aplicación dentro del iframe. Como ven, vamos a recargarlo y, bueno, se podría ajustar un poquito más para que se vean solamente la siguiente hilera, pero bueno, es a modo de ilustración. Podemos ver que, a pesar de que cada uno de estos elementos están en orígenes remotos, se están comunicando y están manteniendo un estado de manera bastante integrada, ¿no? Por ejemplo, si quiero autenticarme en la aplicación, también me manda a la página de login de Auth0 y puedo autenticarme, y aquí en mi sistema puedo ver que si me voy a la aplicación, entonces la cookie de Auth0 está en su lugar y esto está autenticado. Entonces, imaginamos que tenemos muchísimas aplicaciones, pero usamos el mismo componente, el mismo botón para todas esas aplicaciones, lo mantenemos en un solo lugar y lo ponemos dentro de un contexto de microfrontends, y no tenemos que mantenerlo en todas esas aplicaciones independientemente. Pues esto ha sido todo a nivel demo. Les agradezco mucho. Quiero recordarles que con Angular tenemos que, bueno, usar un
un builder específico que está disponible a través del GitHub de Manfred Steyer, que fue quien lo ha escrito, ¿vale? Y que tenemos que habilitar la opción de Webpack 5 para poder utilizar Module Federation con Angular a partir de la versión 11, ahora en la 12 que se acaba de lanzar, que fue el viernes pasado, también lo soporta, pero como decíamos, son tecnologías muy nuevas y hay que explorarlas muy bien y asegurarnos que se adecúan a nuestro caso de uso antes de lanzarnos a la piscina. Muchísimas gracias y nada, espero que hayan disfrutado, aprendido y me pueden seguir en Twitter y también en GitHub como Anfibia Creativa, donde pueden encontrar también código para explorar y aprender más de Module Federation y de Microfrontends. Muchas gracias.